Como les decía, vamos a arrancar con fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es la fuerza que se ejerce entre dos cuerpos. Gravitatoria. Entre dos cuerpos, en general, entre cualquiera dos cuerpos, pero es más importante cuando uno de los dos cuerpos es muy masivo, como por ejemplo lo que nos pasa a nosotros por estar en la Tierra, ¿sí? Nosotros sentimos un peso, ¿por qué? Porque la fuerza que nos hace la Tierra nos está atrayendo, digamos, hacia su centro, ¿sí? Bien, esa es la fuerza gravitatoria. La formulita para calcular esta fuerza, que se da entre cualquiera de dos cuerpos que tengan masa, vamos a poner F grav, el módulo, ¿no? Porque toda fuerza, recuerden que es un vector. Voy a empezar a decir cosas que son súper repetidas, pero como ya estamos cerca del parcial y vamos a hacer medio clase de consulta, voy a repetir. ¿Sí? Recuerden, cualquier fuerza es un vector. Siempre que yo doy solo el valor y no estoy especificando ni el sentido ni la dirección, estoy hablando del módulo, ¿sí? A veces esto, en vez de escribirlo así, lo escribimos así, como en Newton. Pero nos tenemos que siempre acordar que la fuerza es un vector, ¿sí? Bien. Entonces, la fuerza gravitatoria se calcula como una constante G, que ahora les voy a decir cuánto vale. O sea, imaginemos que tenemos, no sé, por ejemplo, la Tierra y la Luna. Esta tiene masa Tierra y esta tiene la masa de la Luna. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza, esta fuerza que siente la Tierra por estar en presencia de la Luna y la Luna por estar en presencia de la Tierra, la calculo como G por la masa de la Tierra, por la masa de la Luna o la masa de cualquiera de los dos cuerpos que estén involucradas, sobre la distancia al cuadrado. La distancia siempre la vamos a tomar considerando como si fueran cuerpos puntuales, o sea, desde el centro de las dos masas. ¿Sí? Acá no le puse la dirección, pero ustedes lo que tienen que saber es que va justamente en la dirección que une los dos centros de las dos masas que están implicadas, en la misma dirección, y fíjense que tienen sentido contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque son pares de reacción. La Tierra siente que la trae la Luna y a la vez la Luna siente que la trae la Tierra, que es lo que habíamos dibujado cuando dibujamos todo el tiempo el peso, ¿no? Yo decía, bueno, yo estoy acá, o por ejemplo tengo este cubo apoyado sobre esto, y siempre decíamos, bueno, el peso va hacia abajo y el par de interacción está sobre el centro de la Tierra en la misma dirección con igual módulo y sentido contrario. Este peso no es más que esta fuerza gravitatoria. ¿Y por qué la aproximamos así? ¿Por qué siempre decimos que el peso es m por g? Bueno, eso en cierta forma no es una aproximación, pero es esto mismo. Veámoslo. Ese es el primer ejercicio que quiero que hagamos. Que esta fuerza gravitatoria no es más que el peso. Mejor dicho, el peso no es más que esta fuerza gravitatoria en la superficie terrestre, para cualquier objeto que esté más o menos en la superficie terrestre. Si ustedes se fijan, todos los ejercicios que nosotros vinimos haciendo eran en la superficie terrestre. Entonces siempre podíamos usar la aproximación del peso como m por g, con g igual a 9,8 o bueno, pongámosle 10, lo redondeamos siempre a 10. ¿Está bien? Entonces lo primero que quiero que veamos es eso, es cómo de esta formulita llegamos a que el peso es m por g. Y esto es el ejercicio 71 de la guía. El ejercicio 71 nos dice, la fuerza de atracción gravitatoria entre dos masas puntuales, m1 y m2, está descrita por la ley de gravitación universal de Newton, que afirma que la fuerza es g por m1 por m2 dividido la distancia al cuadrado, no importa, este r, este vendría a ser el r, ¿sí? O lo pueden poner como d, lo que importa es que es la distancia entre esos dos centros. O sea que la fuerza es proporcional a las masas involucradas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y donde g, acá me está dando el dato g, esto anótenselo porque les va a servir para este ejercicio y para todos, yo nunca me lo acuerdo, 6,673 por 10 a la menos 11. Profe, Sí, ¿cuál está haciendo? el 71. Yo tengo la guía vieja. Ah, no, Sería el 68 en la guía vieja. No sé si mirate, alguien lo tiene. te lo copio. A ver, lo copio ahí.
sería este. Lo tengo como 71. Sí, la claro, en la lista, en la guía vieja es el 68, pero yo tengo la del año pasado. Ok, perfecto. Mirá que la del año pasado tiene algunos errores. Así que ojo con eso. Ah, bueno, profe. Bien. Entonces nos dice, utilizando esta expresión puede obtenerse la aceleración de la gravedad sobre la superficie terrestre. ¿Cómo? Bien. Bueno, lo que nos está diciendo, ¿qué es la atracción gravitatoria sobre la superficie? Estamos buscando ver por qué siempre cuando yo calculo el peso le pongo m por g. ¿Por qué uso g igual a 9,8 o 10 porque lo aproximamos? Bueno, es esto, ¿sí? Entonces lo que voy a decir es, bueno, yo tengo la Tierra y tengo un objeto de masa m chiquita que está sobre la superficie como todos los ejercicios que venimos haciendo, ¿sí? A ver, tengan en cuenta, ¿qué pasa? Piensen que si esto estuviera, no sé, en un edificio, por ejemplo, como nosotros hacemos en un tiro oblicuo, que tiramos cosas desde un edificio, lo que sea, incluso desde un avión, siempre tomamos como que la aceleración es g, ¿no? ¿Por qué es eso? Y bueno, porque todo esto pasa acá y el radio de la Tierra es mucho más grande que cualquiera de esas distancias, ¿sí? Entonces es casi como si estuviera en la superficie, no cambia mucho, ¿sí? Es una aproximación en cierto sentido. Bien, entonces tenemos la Tierra y tenemos un objeto. Digo, es lo mismo si está sobre la superficie, si está sobre un edificio. Son distancias muy chiquitas en relación a la distancia típica de este ejercicio, que sería como el radio de la Tierra. A eso voy. ¿Sí? Entonces, bien, lo que tenemos que calcular es la fuerza, peso, que no la voy a llamar peso, la voy a llamar F gravitatoria, que siente este cubito que está acá, es esta G, que vale 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado dividido kilogramos, por esta masa, la voy a llamar M chiquita. Esta sería la masa de este que está acá. ¿Sí? No, la voy a llamar M. Bueno, porque se me confunde con el metro, eso no quiero. No importa. Este es metro y este es masa. Por la masa de la Tierra, dividido la distancia que los separan. Y la distancia que los separa es prácticamente el radio de la Tierra, ¿no? Esto es un punto. La distancia entre este centro y el centro de la Tierra es justamente el radio de la Tierra. ¿Sí? Y el radio de la Tierra se los da en un ejercicio anterior, creo que se los da en el ejercicio... se los da en el ejercicio 64, pero no importa, lo pueden googlear. El radio de la Tierra es 663,71 kilómetros. Y recuerden que lo que ponen acá abajo va al cuadrado. Consulta, profe. Tengo ese dato que es 6,37 por 10 a la 6 metros. Sí. A menos 10, a la menos 10. No. El radio de la Tierra 6,37 por 10 a la 6. Ah, sí, 6,37 por 10 a la 6, ¿qué? Metros. Ah, bueno, porque acá lo tengo en kilómetros todavía. Ahora justamente lo iba a pasar a metros, porque fíjate que todo lo tengo en metros, entonces es mucho más fácil, ¿no? No lo quise hacer para no marearlos de una. O sea, lo que se tienen que acordar es que tienen este G. Acá les voy a anotar el otro dato, que el radio de la Tierra es 6,371 kilómetros, que es lo mismo que 6,371 metros. O sea, 6,37 por 10 a la 6 metros. Perfecto. Bien. Y después también el dato que les voy a dar, y estos son datos que se los tienen, no les digo que se lo acuerden, pero en situación presencial probablemente podrían tener estos datos anotados o se los daríamos en el mismo ejercicio que tienen que resolver. Que también la masa de la Tierra es 5,972 por 10 a la 24 kilogramos. Estas son cosas que está bueno que sepan. O que se acuerden. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué sabemos? Que la fuerza esta es igual a la masa por la aceleración.
¿sí? Entonces, fíjense que no me importa cuál es la masa, porque se me simplifica. Eso es importante, me está diciendo que la aceleración que va a experimentar cualquier cosa, pese lo que pese, va a ser más o menos la misma. Y ahora hay que hacer esta cuenta. Para hacer esta cuenta lo que voy a hacer es, esto en vez de ponerlo en kilómetros lo voy a poner en metros, o sea, multiplico por 1000 y me queda en metros. Y me queda que la aceleración es... ¿Por qué no puse la normal? Porque acá lo que hice fue Newton. Imagínense que esto se está cayendo, que no está apoyado, para que la única fuerza que esté sea la fuerza gravitatoria, ¿sí? Imagínense que esto es, estoy tirando desde el edificio una cosa y entonces la única fuerza que va a sentir es el peso. Para no hacerlo más complicado, si no tendría que incluir la normal y ya se me hace más lío. Como es todo más o menos lo mismo, no importa, ¿está bien? Entonces, vamos a hacer esa cuenta. A ver cuánto nos da. 6,673 por 10 a la menos 11 por la masa de la Tierra, que la tengo acá anotada y está en kilogramos, así que eso está bueno. 5,972 por 10 a la 24. Y todo esto dividido el radio al cuadrado, ojo con eso, 6371 al cuadrado. Y esto me da 9,818, bueno, y un montón de decimales. Y vamos a ver que nos dé bien en las unidades, que nos debería dar en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, fíjense que el kilogramo de la masa de la Tierra se me va con este. El metro cuadrado que tengo acá arriba se me va con este. Y me queda Newton. Si me falta algo. A ver. Newton, metro. Ah, porque esto es kilogramo cuadrado, lo anoté mal. Y el kilogramos del Newton se me va con uno de estos kilogramos. ¿Sí? Y esto me queda en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tenemos el por qué siempre usamos que es m por g el peso. A esta fuerza gravitatoria la llamábamos peso directamente y la calculábamos como la masa por la gravedad, que suponíamos que era más o menos constante en todos los problemas que la estábamos haciendo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en la vida real? Nosotros sabemos que cuando uno se empieza a alejar de la Tierra, a ver, se empieza a alejar, este radio se hace más grande, entonces la fuerza de la atracción gravitatoria, la fuerza gravitatoria se hace cada vez más chica. Si yo a esto lo hago cada vez más grande, esto me da cada vez más chico, hasta que eventualmente uno está flotando en el espacio si se aleja mucho. O sea, sabemos que esa fuerza, a medida que aumenta la distancia, se hace menos intensa. Eso es lo que representa acá. ¿Por qué no nos preocupamos antes por eso? Y bueno, porque todos los ejercicios que estábamos resolviendo estaban en la superficie terrestre, entonces suponíamos que era una gravedad de 10 metros sobre segundos constante. Metros sobre segundo cuadrado constante. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Bien. ¿Alguna duda de esto? Es una cuenta... Yo les diría que practiquen hacerla porque tienen muchas exponenciales, tienen números muy chiquitos y números muy grandes como la masa de la Tierra. Practiquen hacer esta cuenta con la calculadora. No tiene nada de raro, pero practiquen hacerla para ver que sepan poner esto. Lo ponen con exp, ¿sí? O sea, si quieren escribir 6,673 por 10 a la menos 11 es 6,673 exp menos 11. Y ahí les queda el numerito que les tiene que dar. Me estoy viendo a ver si se ve esto. Bien, ¿se entiende? Y lo mismo si quieren hacer por 10 a la 24, exp 24, nada más. Bien. ¿Hasta acá venimos bien? Ahora, ¿por qué les doy esto y por qué se los doy ahora y no se los di, por ejemplo, cuando empezamos a ver peso? Bueno, porque esta fuerza gravitatoria, ustedes saben, por ejemplo, que, qué sé yo, la Luna está orbitando a la Tierra, ¿sí? Y se ve que hay algo como que atrae a la Luna venía pasando así re tranquila y de repente se quedó girando alrededor de la Tierra, entonces significa que sintió una fuerza que la está atrayendo, que es la fuerza gravitatoria, justamente, es esta, ¿sí? Vamos a suponer, estamos suponiendo muchas cosas, pero vamos a suponer que la Luna hace un movimiento circular, que no es así, pero más o menos, y entonces esta fuerza gravitatoria
que vendría a ser el peso de la Luna, en ese ejemplo, es la que me está actuando de fuerza centrípeta. Por eso lo vemos en movimiento circular. ¿Está bien? Bien, entonces hagamos un ejercicio en donde usemos a esta fuerza gravitatoria como fuerza centrípeta. Es lo mismo que vimos en la clase pasada, todo es lo mismo, el período, la velocidad angular, la velocidad tangencial, es todo lo mismo. Lo único que va a cambiar es que ahora la fuerza gravitatoria va a ser la fuerza centrípeta, que la calculamos de esta forma. ¿Sí? Entonces, ahora borro y vamos a hacer el ejercicio 72, que es el último de la guía. No lo vamos a hacer entero, vamos a hacer hasta el punto C, ¿sí? Porque si no nos vamos muy por las ramas y prefiero que hagamos un poco más de repaso de lo que necesiten. Así que vamos a hacer este y de última, si les complica, podemos hacer otro de circular con este tema y si no, ya pasamos a lo que quieran. Repaso de dinámica, repaso de cinemática, lo que quieran. Vayan pensando también qué es lo que quieren repasar. Bueno, estos datos no los voy a borrar porque probablemente ahora los necesiten. Bien. Entonces, en el 72 me dice, un satélite artificial de masa M se encuentra en una órbita circular uniforme a una altura de 10.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre. O sea, tenemos a la Tierra y tenemos al satélite que dice que está a 10.000 de la superficie. O sea, que me está dando esta distancia. ¿Sí? Me dice que esto está orbitando en una órbita circular uniforme alrededor de la Tierra. ¿Sí? Y que este me dice que tiene masa M, en masa M chiquita. Nos dice, contesto utilizando la ley de gravitación universal de Newton. Esta no le puse ley de gravitación universal de Newton, le puse ley de gravitación, pero bueno, es lo mismo. Y lo primero que me pregunta es, ¿cuál es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el satélite? Bueno, ¿qué tipo de fuerza va a ser? Claramente la Tierra no está tocando al satélite, o sea que es una fuerza a distancia, y la única fuerza a distancia que nosotros conocemos es la fuerza gravitatoria, que sería como el peso que veníamos usando antes, ¿sí? Entonces lo que nos pregunta en el primero es justamente eso, calcular la fuerza gravitatoria. ¿Cómo hacemos esto? Y bueno, va a ser G por la masa de la Tierra por la masa del satélite, dividido la distancia que lo separa desde el centro al cuadrado. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar el G, que lo tengo ahí, 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metros cuadrados. Ah, porque lo anoté mal, esto es kilogramo cuadrado. A ver si lo anoté bien, pero sí estoy bastante segura de que va kilogramo, sí, está bien, va kilogramo al cuadrado. Bien. Sobre kilogramos al cuadrado por la masa de la Tierra, que la tenemos acá, 972 por 10 a la 24 kilogramos, por la masa del satélite, M, y todo esto dividido la distancia al cuadrado. Y ojo, porque recuerden que la distancia la medimos desde el centro de la Tierra. Entonces, la distancia va a ser esta. Esta distancia D es el radio de la Tierra más esos 10.000 kilómetros sobre la superficie que está, ¿no? Recuerden que siempre la distancia se mide desde el centro de las cosas. Entonces, el radio de la Tierra es 6.371 kilómetros, entonces esta distancia D va a ser 16.371 kilómetros. ¿Sí? Esto más esto. Entonces acá abajo pongo, y en vez de ponerlo en kilómetros ya lo pongo en metros porque dijimos, no tengo todo en metros, así que es más fácil. 16.371 multiplico por 1000 y lo tengo en metros, y no se olviden nunca de elevarlo al cuadrado. Si se olvidan de elevar al cuadrado, cosa que a mí me pasaba todo el tiempo, se deberían dar cuenta de que les faltó algo por las unidades. A ver, se me tapó el mate, qué sé yo. Bueno.
Hagamos esto entonces. Ah, bueno, y acá hay una cosa importante. Fíjense que tengo la masa M, ¿no? Y la masa La M masa M es del satélite, ¿verdad? Y no es como dato. es la masa del satélite que la deja como M. Hay dos formas de hacer esto. Una es decir, es la masa por lo que sea que me dé el resto del choclo de la cuenta. Y otra es decir, bueno, qué sé yo, o sea, claramente esta masa es mucho más chiquita que eso. O sea, esto es como multiplicar, no le va a cambiar absolutamente nada. ¿Sí? Porque la fuerza se debe principalmente a esto, a la masa grande. ¿Sí? Como que ni. O sea, la puedo despreciar, se dice. Pero lo podemos dejar en principio como M por todo este choclo de cosas. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es, de vuelta, hacemos esta cuenta. 6,673 por 10 a la menos 11 por 5,972 por 10 a la 24 dividido 16. Y esto me queda 1,48692, bueno, un montón de decimales, vamos a poner 93 metros sobre segundos al cuadrado por la masa M. La voy a llamar M grande porque si no es un lío, se me mezcla con coso, con la M de metros. ¿Sí? Entonces, lo que está bueno que vean, en este caso de dejarlo expresado así, es que es como si esta masa M, la voy a poner M grande acá también, es como si el satélite sintiera que está siendo atraído por la Tierra con una aceleración de la gravedad menor a la que teníamos, de 1,4869. ¿Se entiende? Esto es como tener M por G, pero cuando estás mucho más lejos, la gravedad vale mucho menos. La gravedad vendría a ser este numerito de acá. Entonces, si uno quisiera hacer Newton y un montón de cosas en este satélite, tendría que usar esa aceleración de la gravedad. Bueno, además está haciendo un movimiento circular, qué sé yo, pero... ¿Se entiende? La fuerza vendría a ser la masa por esa aceleración. Como la masa no nos la da, lo dejamos expresado así. Pero fíjense que esto tiene unidad de fuerza, porque es kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Es unidad de fuerza. ¿Se entendió esto? Ahí quedaría Newton, profe, sí, ¿no? ¿Cómo? Ahí quedaría Newton después, si te da la masa. Claro, exactamente. Es la masa por esa aceleración. Entonces, si es masa por aceleración, es unidad de fuerza, que es Newton. Ah, listo, gracias, profe. Ese es el tipo de cosas que tienen que chequear. Bien. Después en este ejercicio, bueno, esa es la fuerza que ejerce sobre el satélite. Me pregunta cuál es la velocidad del satélite. Bien, ¿puedo borrar? Bueno, voy a borrar. Voy a tomar su smoothie. Bueno, y ahora todo lo que me preguntan es lo mismo que vimos la clase pasada, ¿no? Lo único que cambia es que como conocemos un nuevo tipo de fuerza centrípeta, que en este caso sería la fuerza peso o fuerza gravitatoria, actuando como fuerza centrípeta. Estamos de acuerdo en que el motivo por el cual eso hace un movimiento circular es justamente por el peso, entre comillas, por la fuerza gravitatoria, porque es la única fuerza que está actuando sobre la Luna, ¿no? No tengo ninguna fuerza de contacto, así que evidentemente es eso. ¿Sí? Entonces, ahora lo que nos pregunta es la velocidad. ¿Qué habíamos visto? Repasemos, ya que es la última clase antes del parcial, repasemos todas las fórmulas. Habíamos dicho que T era el periodo, que era lo que tardaba en dar una vuelta. Después teníamos la frecuencia, que era 1 sobre el periodo. Esto es la frecuencia. Después teníamos la velocidad angular, omega,
es velocidad angular, que recuerden que se medía en radianes por segundo o en radianes sobre unidad de tiempo. En general se usa radianes por segundo, que se calcula como 2pi radianes por la frecuencia, ¿sí? Después teníamos la velocidad tangencial, y la llamamos velocidad, pero recuerden que en este caso es velocidad, es una velocidad, igual que como veíamos en movimiento rectilíneo uniforme, lo que sea, le llamamos velocidad tangencial para diferenciarla de esta, ¿sí? Es omega por el radio. Y después teníamos la aceleración centrípeta, que era omega cuadrado por r, si no me equivoco, era la velocidad. Velocidad cuadrado, metro cuadrado sobre r, o lo que era lo mismo, omega cuadrado por r. ¿Sí? Esta es la aceleración centrípeta. Recuerden lo que cambiaba, que por más que esto gire con una velocidad constante, porque por ejemplo, no sé, siempre tarda lo mismo en dar una vuelta, siempre tarda 24 horas la Luna en dar la vuelta a la Tierra, ¿sí? Pero igual va a tener una aceleración centrípeta. ¿Por qué tiene una aceleración centrípeta si se mueve con una velocidad angular constante? ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector. Y lo que decíamos, si la velocidad cambia su dirección o su sentido, está cambiando, y la aceleración lo que mide es eso, el cambio de velocidad. Entonces, yo acá tengo una velocidad así, acá tengo una velocidad así, acá tengo una velocidad así, tangencial, ¿no? Estas serían las velocidades. Se ve que la velocidad como vector, como magnitud vectorial, está cambiando. Por eso siempre voy a tener una aceleración centrípeta. Puedo además tener una aceleración que haga que cada vez dé vuelta más rápido o cada vez dé vuelta más lento. Eso no lo vimos, ¿sí? No importa. Es movimiento circular uniformemente variado, digamos, sería el MRV de movimiento circular, pero en este caso todavía no lo vimos y no lo vamos a ver. ¿Está bien? Lo que sí es importante es que entiendan que tienen una aceleración centrípeta porque el vector velocidad como vector está cambiando. Siempre la voy a tener, aunque sea velocidad angular constante. ¿Sí? Entonces lo que me preguntaba acá el ejercicio era... ¿cuál es la velocidad del satélite? Bueno, si me está preguntando la velocidad, lo más fácil es que use esta. La aceleración centrípeta ya la tengo, ¿no? Ya la tengo. Entonces, la velocidad va a ser la aceleración centrípeta por el radio, y bueno, y este cuadrado lo tengo que despejar y va a ser esto. ¿Sí? Entonces, la aceleración centrípeta es 1,48. Vamos a ponerle 1,49 por el radio, que me quiero morir porque ya lo borré, pero era 10.000 más esto, o sea, 16,371, y tengo que tomar la raíz de esto. Me queda 4.000, ponerle 5.000. 5.000, y fíjense que la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado, y el radio lo puse en metros, así que me quedan metros por segundo. ¿Sí? Lo estoy haciendo rápido porque simplemente es lo mismo que ya vimos la clase pasada. Es esta formulita, ahora yo ya tengo la aceleración. Esa aceleración, recuerden que es aceleración centrípeta. Me preguntan la velocidad y el radio. O sea, lo único que hice fue el radio lo pasé multiplicando, y como tengo velocidad al cuadrado, calculé la raíz. ¿Sí? Lógicamente tiene una velocidad mucho más alta a la que estamos acostumbrados a ver, pero bueno, porque es un satélite, ¿no? Pero ¿por qué el resultado a metros sobre segundos? Porque es Y una el velocidad. radio Fíjate, vos tenés aceleración centrípeta, que es metros sobre segundos al cuadrado por metros, que es el radio. Entonces te Sí. queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, pero tenés en la raíz. Ah, claro. ¿Sí? Igual, chequen que haya hecho bien la cuenta, pero creo que está bien. 1,4869,3 por el radio. Claro, nada, sí. A ver. 1,4. Sí, me da 5.000 más o menos.
Lo redondeé, ¿no? Pero da eso. ¿Sí? Y después lo que me preguntan es cuál es su periodo. Y bueno, ya tengo la velocidad, puedo calcular el omega. Si tengo el omega, puedo calcular el F. Y si tengo el F, puedo calcular el T. Como estoy haciendo los pasos de acá para arriba, vamos a hacerlo, lo voy a escribir. Voy a borrar acá. Esto ya no lo vamos a usar más. Entonces, yo tengo la velocidad tangencial es, vamos a ponerle aproximado, no importa el número, quiero que vean cómo hacemos las cuentas nada más. Tenemos la velocidad. Entonces digo, bueno, voy a ir de acá para arriba para llegar hasta el periodo que fue lo primero que definí. Entonces, si la velocidad es esta, fíjense, si yo despejo de acá, me queda que la velocidad angular es v sobre r. Entonces, la velocidad angular de este movimiento es 5000 metros por segundo dividido el radio, que era 16.000, y ya lo borré, 16.371 con 3 ceros metros. Y esto me da dividido, me da 3,05 por 10 a la menos 4 segundos. 1 sobre segundos. ¿Sí? Bien, si quieren lo podemos pasar a horas, ese omega. Sí, en vez de poner, nosotros sabemos que un minuto son 60 segundos. ¿Sí? Y yo quiero saber cuánto es un segundo, que es lo que tengo acá abajo. Entonces lo que tengo que hacer, un segundo por un minuto, dividido 60. O sea que lo que tengo que hacer, 60 segundos, es dividir por 60. Si divido por 60, ese 60 me queda multiplicando por 60 y me quedan 1 sobre minutos. Esto lo voy a borrar. Acuérdense cuánto valía la aceleración, 1,48 por ahí. Igual ya no lo voy a usar, pero... Y esto me queda por 60, me queda un número más lindo, que me queda que el omega es 0,018325 por 1 sobre minutos. Lógicamente, a ver, es un satélite, tarda bastante en dar una vuelta. Pueden ser horas, por ejemplo. ¿Sí? Y ahora pasémoslo, por ejemplo, a horas, justamente. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Multiplicar de vuelta por 60 y me va a quedar 1,1 sobre hora. O sea que tarda más o menos 1 hora en dar una vuelta. ¿Sí? O sea, no se mezclen, lo hice medio rápido porque quiero que sigamos con otro tema, pero lo único que hice acá, la cuenta importante es esta. Y acá lo único que hice fue multiplicar por 60 y multiplicar por 60 de vuelta para pasarlo a horas, nada más. A 1 sobre hora. Una vez que tengo este omega, ¿qué hago? Fuimos de acá para acá, ahora vamos de acá para acá. Voy a calcularme la F. ¿Sí? ¿Cómo hago? Yo sé que el omega es 2pi por F. Entonces, mi F es el omega dividido 2pi. Entonces, voy a hacer eso. Para calcularme la F, hago omega dividido 2pi. Y esto me da... No, vamos a usar el valor real dividido... Me da 0,17499 sobre horas. Tiene la misma unidad. Y una vez que tengo la F, yo sé que la F es lo mismo que 1 sobre T. ¿Sí? Entonces, el periodo es 1 sobre F. Entonces, el periodo, vamos a hacer así, este es como que fui dividiendo el pizarrón, el periodo es 1 dividido 0,17499 y me queda el horas arriba. Entonces me queda 1 dividido horas, me queda 5,7 horas.
O sea que lo que tarda en dar una vuelta son 5,7 horas. Perdón, esto lo interpreté mal, ¿eh? Era con esto que podía pensarlo más o menos. Lo que importa es el periodo que te dice lo que tarda en dar una vuelta. Me está diciendo que este satélite tarda más o menos 6 horas, 5,7 horas en dar una vuelta. Que era lo que me preguntaba. ¿Está bien? Lo hice rápido porque son numeritos, ¿no? Pero lo importante es que se acuerden, estas formulitas son las de movimiento circular y lo único que hicimos, en general uno arranca por acá, calcular el período, calculo el F, calculo el omega, calculo el B, la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta en general la usamos para Newton, recuerden lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Pero bueno, acá nos tocó al revés. Fuimos de abajo para arriba, pero no tiene nada de raro. Hicimos pasajes de unidades en el medio, qué sé yo, pero no tiene nada de raro. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Profe, la última parte, me tilde un poquitito, donde puso el periodo. ¿Cómo es? ¿Es hora sobre eso? Sí, es hora sobre eso. ¿Por qué? Porque la frecuencia tiene unidad de 1 sobre hora. Entonces, Sí. 1 sobre hora abajo, el hora me pasa para arriba. Ah, A ver, espérate, lo escribo acá. Borro esto claro, y te lo no, escribo más grande. O sea, yo lo que claro, no hice... estaría entendiendo el resultado, por eso. Claro. O sea, vos tenés que tu T es 1 dividido la frecuencia que nos dio 0,175, vamos a ponerle, 1 sobre horas. Como este horas está abajo pero está dividiendo, esto es lo mismo que pasarlo arriba multiplicando. Te queda el horas arriba y el 0,175 abajo. Sí. ¿Se entiende? Eso es lo que hice. ¿Y el resultado? ¿Cómo lleva el resultado? Es 1, esto es como tener 1 dividido 0,175, que te da, bueno, te da lo que anoté ahí, te da 5,7 y te da bien en horas. Ah, sí, listo. ¿Sí? Gracias, profe. Es la inversa de 0,175. Bien. ¿Alguna otra duda de estos? Esto es lo último que les quería dar, digamos, entre comillas, muy entre comillas, de tema nuevo. ¿Sí? O sea, ¿cuándo van a tener que usar? Porque no quiero que ahora se empiecen a marear fuerza gravitatoria con peso. Obviamente que es lo mismo. Para todos los ejercicios de dinámica que tengan cosas que pasan en la Tierra, usan M por G, no se mezclen. ¿Cuándo van a tener que usar esto? Bueno, cuando les tomen problemas así, tipo de, no sé, un satélite que está orbitando la Tierra, o un problema ni siquiera. Porque, por ejemplo, si algo pasa en la superficie de la Luna, lo único que va a cambiar es que la aceleración, el peso va a ser m por g, pero ese g va a valer otra cosa, diferente, menor que 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo van a tener que tener en cuenta esto? Se los van a decir igual. Cuando tengan dos cuerpos muy masivos, o por ejemplo, no sé, un satélite que orbita. A ver qué otro ejercicio hay de esto. Pero sí, en general son cosas más nivel astronómico. ¿Ves, por ejemplo, el 65 te dice la Tierra gira alrededor del Sol con un movimiento circular? O sea, son todas cosas más grandes de lo que veníamos viendo. ¿Sí? Igual hicimos casi todos los ejercicios de esto. Queda solo el 65, de hecho, hacer de acuerdo de este tema. ¿Sí? Por eso se los dejo para que hagan, así tienen algo para practicar. No son muchos los ejercicios de esto. De movimiento circular que usan fuerza gravitatoria. Bien. Bueno, y ahora mi idea es que ustedes me pregunten o me digan, profe, ¿podemos hacer tal ejercicio? O profe, quise hacer este ejercicio y no me salió. O sea, no tengo pensado más para la clase. Estoy, digamos, lo que quieran resolver ustedes, hacemos. El tema, no sé, si quieren pueden votar sobre qué tema es el que más les cuesta para hacer algún ejercicio de eso.
o si consiguieron parciales viejos y quieren hacer algún ejercicio de parcial, ahí se fijan. Valen preguntas de cosas viejas, no necesariamente tiene que ser todo de movimiento circular o de dinámica, puede ser de tiro oblicuo, puede ser de, no sé, lo que quieran. Profe, yo tengo una. Sí. Estuve. El miércoles usted hizo un simulador de parcial y bueno, lo intenté rehacer yo por mi cuenta. Perfecto. Y me quedaron dos dudas. Ajá. Bueno, la primera es, una vez hechos los cálculos donde establecimos Newton sobre X. El ejercicio el primero, decís. Sí, exacto, sí. Cuando establecimos Newton para X, acá lo tengo, a ver, yo le digo que lo tengo anotado. Voy a ir abriendo el ejercicio. Guardar. Acá, simulacro de primer parcial. Sí. Sí, entonces, primero, en primera instancia, se puede decir siempre que la fuerza de rozamiento es estática cuando el resorte está estirado. Es No. más teórico, ¿no? A ver, vos vas a decir que la fuerza de rozamiento es estática siempre que sepas que eso no se mueve. No importa el resorte ni nada. Lo que importa es que no se mueve el cuerpo. Entonces, si tenés algún tipo de rozamiento entre estas dos cosas, va a ser rozamiento estático. Pero vos tenés que poder asegurar de alguna forma, o te lo dice el enunciado, o tenés que pensarlo y deducirlo vos, pero el rozamiento va a ser estático solo cuando no se mueva. Cuando ya se está moviendo, si por ejemplo te dicen, bueno, ahora te corto este resorte y te aviso que esto se va a mover para allá. Y bueno, entonces el rozamiento va a ser dinámico porque hay deslizamiento entre las dos superficies, va a ser dinámico y va a ir para allá. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se suele preguntar es decir, bueno, ahora no tenés este resorte, ya está, chau. O, por ejemplo, te corto esta cuerda. Creo que este ejercicio te pedía eso, te decía que te cortaba la cuerda y te preguntaba si se iba a quedar quieto o no. ¿Qué era lo que dijimos ahí? Dijimos, bueno, a ver, ¿qué me tengo que fijar? Es un problema nuevo, me hago el diagrama de cuerpo libre, tengo el peso, tengo la normal y tengo algún rozamiento porque me dice que hay rozamiento entre esto y esto. Entonces, yo lo que hago es decir, bueno, acá seguro no tengo duda de que este bloque va a estar, no importa si se mueve o no, pero seguro se va a estar tendiendo a ir para allá. Por más que esté quieto, está como casi por caerse para allá. Entonces, la fuerza de rozamiento estático va a ir para allá. Va a ser estático si se queda quieto y va a ser dinámico si se mueve. Entonces, por empezar, va para allá. Sí, pero la fuerza de rozamiento al ser dinámico y estático va a apuntar en esa misma dirección. Sí, sea el que sea, no vas a tener los dos. Si se mueve tenés el dinámico, si se queda quieto tenés el estático. Eso lo tenés que evaluar vos. ¿Sí? Bien. Que nosotros lo que hicimos para ver si se quedaba quieto, ¿qué fue? Decir, bueno, a ver, yo sé que la fuerza de rozamiento estática máxima es muy estático por la normal. Entonces, ponele que esto te da, no sé, 50 newtons. Estoy inventando, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago newton en X. Y en X, ¿qué me queda? Menos esa fuerza de rozamiento, que no sabemos si es la máxima o no, más el peso en X. Y esto puede ser igual a 0 si está quieto, o igual a masa por aceleración. Lo ponemos así en general porque no sabemos qué va a pasar. Entonces yo cuando hago newton en X me doy cuenta de que en X tengo solo dos fuerzas. Tengo la fuerza de rozamiento y el peso. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, si el peso vale
el peso en X, ¿no? Porque siempre fíjate que yo estoy comparando la fuerza de rozamiento con la componente X del peso. La componente ni no me importa, porque no se va a mover así. Tengo que mirar qué es lo que pasa en la dirección de movimiento. Entonces yo digo, bueno, lógicamente, si el peso en X es más chico que 50 newtons, por ahí que el peso en X lo calculás, qué sé yo, proyectás todo eso, te da 30 newtons. Y bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, la fuerza de rozamiento me alcanza para contrarrestarme estos 30 newtons, entonces no se va a mover. ¿Sí? Pero fíjate que estoy comparando el peso en X, porque es lo que me interesa es en esta dirección, no estoy comparando el peso hacia lo bestia, es el peso en X con la fuerza de rozamiento. Para eso tenés que comparar, tenés que calcular la fuerza de rozamiento estática máxima, para vos poder saber cuánto es lo máximo que te puede aguantar el plano. El plano te dice, bueno, a ver, si tu peso en X es 50, yo te lo puedo frenar. Ahora, si tu peso ya es 60, y no me da la fuerza para frenártelo, se va a caer. Entonces lo que tenías que fijarte era eso. Cuánto valía el peso en X y compararlo con la fuerza de rozamiento estática máxima. Ojo, porque si está quieto, no significa que la fuerza de rozamiento estática vale 50 newtons. No, la fuerza de rozamiento estática se adapta al peso, siempre y cuando lo pueda aguantar. Si no lo puede aguantar, listo, ya está. Se va a mover y la fuerza de rozamiento estática no me importa la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Está bien? Pero lo que hay que hacer es comparar el peso en X con la fuerza de rozamiento estática máxima. Y nada más. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y en cuanto a eso, tengo en los dos ejercicios que resolvimos de este mismo punto, Sí. lo que hicimos en Newton, por ejemplo, de la masa 2 de la que estamos hablando ahora, para medir la tensión, era la tensión, menos tensión 2, menos la fuerza de rozamiento estática, más el peso en I. Esto era igual a 0. En X. El peso en X. En X, perdón, sí. Esto era igual a 0. Sí. Entonces hicimos menos la tensión 2, la fuerza de rozamiento estático es 0,4 mu por 86,6 newton, que era lo de la normal 2. Sí. Pero la normal 2 era el valor en PI. Y Sí. ahí es donde cabe mi duda, ¿por qué si estamos en X introdujimos el PI? No, porque no introducís el PI, introducís la normal. Vos lo que tenés que saber es que esto es muy estático por la normal. La normal está en otra dirección perpendicular al movimiento, sí, pero no importa. Esto es como, yo te digo que vale eso. No es el peso en I. En este caso vale lo mismo que el peso en I, pero ¿por qué? Hicimos Newton en I y te salió que la normal es lo mismo que el peso en I. Que en general es lo que va a pasar, pero bueno, no lo podemos generalizar así a lo bestia. Pero en general, la normal lo que hace es contrarrestar el peso en I. Pero no es el peso en I lo que vos reemplazás en esta fórmula. O sea, ¿se entiende? Vos lo que reemplazaste fue la fuerza de rozamiento estática máxima, que lo hiciste solo porque te lo decía el enunciado, ¿sí? Sí. Pusiste mu estático por la normal. Y la normal la sacaste de las ecuaciones de Newton en I, pero no importa. ¿Sí? No es que tenés que mezclar cosas en X y cosas en Y, te sale naturalmente. Perfecto, esa era la duda que tenía. Bien, sí, no es un error que aparezca algo de Y en la ecuación de X, no importa. Claro, pero no lo tenía bien en claro el concepto. Y creo que nada más, profe. Tengo solamente después lo de la fuerza elástica. Sí. Por ejemplo, a ver. Deme un segundo que lo busco. Mientras tanto, si alguno de los compañeros tiene otra consulta, hasta que lo Dale. encuentre.
Bien, los demás chicos vayan pensando si... Bueno, ahora lo que pueden hacer... Bueno, ya lo podían hacer en realidad el 2, ¿no lo hicimos acá? Ah, acá, el ejercicio 2 de ese mismo parcialito lo pueden hacer. Si quieren podemos dejar que piensen un rato y lo intentan hacer. Es de movimiento circular, pero como tenía algo de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y qué sé yo, no se los quise dar para hacer porque todavía no lo habíamos visto, pero con lo que vimos hoy ya lo pueden hacer. Voy a parar la grabación porque si no después va a quedar el video súper vacío.